Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, bienvenidos a Expansión y estoy muy emocionado porque vamos a empezar una serie nueva. Esta serie se llama Dioses Falsos. Mira, la serie pasada fue de mucha bendición para mí, hablamos acerca de encuentros con Jesús, pero ahora nos vamos a enfocar un poquito acerca de el corazón humano y cómo el corazón humano busca adorar, busca alabar, pero muchas veces alabamos y adoramos a dioses que son falsos, a dioses que prometen mucho y no cumplen. Y mira, yo puedo recordar un poquito acerca de la crisis por allá del 2008, ¿no? La crisis mundial, la crisis económica que vino, donde los mercados se cayeron, donde hubo pues muchas cosas que pasaron, que destruyeron la vida de tantas personas. Y lo recuerdo porque ahorita podríamos decir que estamos en un tiempo muy, muy similar. Ahorita en el 2022, después de una pandemia, después de los gobiernos teniendo que ver formas para incentivar la economía mundial, estamos en un punto donde hay mucha inflación, donde los precios están disparando, donde muchas personas han perdido trabajo. La situación está muy mala y me recuerda un poquito a esas épocas del 2008, 2009, donde puedo recordar donde los CEOs, ¿no? Los directores de empresas grandes, gigantescas, de fondos de inversión, donde muchas personas perdieron tanto dinero. Puedo recordar en las noticias, escuchando a estos hombres quitándose la vida porque ellos habían perdido quizá tanto dinero de sus clientes, tanto dinero de otras personas, que simplemente los entristeció tanto, perdieron su credibilidad, perdieron su fama, ¿verdad? Como buenos administradores, perdieron todo el dinero de tantos millones y millones de personas. Y ellos quedaron devastados al punto que tomaron la decisión drástica de quitarse la vida. Algunos de ellos pues se cortaron las venas así literalmente, otros se aventaron de un edificio y esto yo me pongo a pensar y qué estaba pasando por su mente, que estaban tan devastados que simplemente decidieron terminar con su vida. Imagina esto. En otras ocasiones podemos pensar también, he conocido a jóvenes que han decidido también tomar una decisión tan drástica como suicidarse, debido a que la razón de su existir se termina, ya sea el que están tratando de lograr la aceptación de sus padres o la aceptación de sus amigos, y pierden eso y terminan tomando una decisión tan drástica como esta. O quizá una madre o un padre que pierde a un hijo y que la razón de su existir se termina y toman decisiones tan drásticas como abandonar a los otros hijos, abandonar a la familia o quitarse la vida. Y de eso se trata. Esto es un poco de la definición de la idolatría. Es aquello que quizá nos pide todo y cuando perdemos ese sentido, esa razón de existir nos lleva a un punto como este, drástico, donde tomamos decisiones a lo mejor basadas en los sentimientos, en las emociones, pensando que ya se nos terminó, se nos acabó el mundo. Y ahí es en lo que nos vamos a enfocar en esta serie, ¿no? Mira, a veces entregamos también nuestra vida a algo. Puede ser un Dios, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser el poder, puede ser el reconocimiento de los demás, de la gente, puede ser y esto se representa muchas veces de diferentes cosas. A lo mejor en la casa que tengo, ¿sí? Esto tiene que ver con el dinero y también con el reconocimiento o la fama, ¿no? Puede ser el carro que manejo, puede ser la carrera que tengo, la posición, el título que tengo.
¿Y esto por qué lo hacemos? Lo hacemos por querer lograr la fama, el reconocimiento. Muchas veces esto se convierte en un ídolo y le entregamos nuestra vida a este ídolo. Nos ponemos a trabajar duro, nos ponemos a buscar un título, a estudiar, a hacer negocios, a buscar una casa y luego una casa más grande y un carro más nuevo. Y estamos constantemente buscando esto y no nos damos cuenta, pero estamos adorando al Dios del dinero, al Dios de las cosas materiales, y estamos entregándole nuestra vida como un sacrificio con tal de lograr obtener lo que pensamos que nos va a hacer felices. Y esto es algo que en lo personal yo también lo he vivido. Yo crecí en una familia donde sentía que yo me tenía que ganar la aceptación de los demás, donde yo escuchaba que algunos miembros de la familia criticaban a otros miembros de la familia y yo no quería ser como él. Entonces yo trataba de portarme bien y trataba de portarme de la otra forma, no de la forma en que estaban criticando, ¿cierto? Entonces para mí esto era constante buscar la aprobación de mis abuelos, buscar la aprobación de mis tías, de mis primos y ser como el niño bueno, ¿verdad? El nieto bueno, el sobrino bueno de la familia. Y llegó un momento donde me di cuenta que yo ya no podía más, donde dije, es que no le puedo dar, satisfacer a todos, no les puedo dar gusto a todos, y si hago algo que le gusta a tal persona, no le gusta a la otra persona, y me di cuenta que estaba entre la espada y la pared, y eso me estaba consumiendo. Y yo recuerdo esto como niño. Ya después como joven recuerdo que la verdad es que me quedé a vivir solo cuando tenía 15 años. Entonces, de los 15 a los 16 años fue un año que en lo personal fue terrible porque yo vivía solo. Y recuerdo ir a la escuela y buscando la aceptación de mis maestros también, la aceptación de mis compañeros de trabajo. Y yo recuerdo que de lunes a viernes estaban las cosas bien. De hecho, el sábado también estaban como que todo tranquilo. Pero el domingo pasaba todo el día y no era tanto. O sea, si ahora nos ponemos a pensar en esto, la realidad es que 24 horas o quizá 12 horas, 14, 16 horas que estaba despierto no era tanto. Pero en mis 15 años, cuando yo tenía 15 años, para mí estas horas solo yo sentía que me moría, yo sentía tanta soledad, sentía que no había razón de mi existir. Y llegué a pensar en varias ocasiones, ¿no? El por qué estoy aquí, el por qué estoy viviendo, el por qué, si esto es la vida, yo no quiero esta vida, ¿verdad? Y me di cuenta que estaba buscando la aceptación de los demás. Y eso estaba consumiéndome. Eso estaba quitándome el sueño en algunas ocasiones. Estaba constantemente en mis posibilidades tratando de caerle bien a la gente, de estar bien con la gente. Pero gracias a Dios que conocí a Jesús cuando tenía 16 años y de ahí mi vida cambió absolutamente. Me di cuenta que estaba adorando a un Dios de aceptación, estaba buscando la aceptación en los demás, estaba adorando a ese Dios del qué dirán también, ¿verdad? Y no fue hasta que conocí al Dios verdadero. Y mira, vamos a enfocarnos en una historia. Esta historia es increíble. Podemos ver cómo Dios mismo le pide a un hombre que entregue todo, aún la promesa que él le hizo. Pero mira, no te voy a adelantar más. Vamos a leer un pasaje, va a estar un poco largo, los versículos van a estar aquí en la pantalla, pero vamos a leer tres secciones de la vida de Abraham. Y vamos a empezar en Génesis 12. En Génesis 12, del versículo del 1 al 4, vamos a ver cómo Dios le hace una promesa a Abraham. Así es que vamos a poner atención. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. ¿Quién no quiere ser bendición para los demás, verdad? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces, aquí el Señor, Jehová, Dios, Creador, se acerca a Abraham y le pide que deje todo. Para este entonces, Abraham tenía 75 años y nos dice la palabra que Abraham no tenía hijos. Pero el Señor le dice, yo te voy a dar descendencia. Pero él ya tenía 75 años. Y el Señor le pide específicamente, deja la tierra, deja la casa de tu padre y te voy a llevar a un lugar diferente. Un lugar donde tú me vas a poder adorar a mí nada más. Porque mira, en esos tiempos la tradición era que los hijos adoraban a los dioses de los padres. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Abraham, deja la casa de tu padre, abandona a sus dioses, abandona su riqueza, abandona todo lo que tenga que ver con tu casa, abandónalo porque yo tengo algo mejor para ti. ¿Y qué dice la palabra en el versículo 4 del capítulo 12? Dice que Abraham obedeció. Él partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y esto podemos decir que Abraham le creyó a Dios y en esa creencia, en su fe, él obedeció. Inmediatamente agarró sus cosas, agarró a su esposa y se llevó a uno de sus sobrinos y se fueron. Se fueron cuando él tenía 75 años. ¿Okay? Pero es mucho énfasis, ¿no? El entender esto, que el Señor quería que Abraham dejara la casa de su padre, porque la casa de su padre adoraba a otros dioses. De hecho, se dice que en esos tiempos, en esa región donde vivían, estos hombres y todas estas aldeas, estas comunidades, adoraban a un dios que se llamaba Moloch. Y este dios, la Biblia lo describe como el dios detestable Moloch. Detestable porque este dios exigía que se le hicieran sacrificios humanos. Entonces estos hombres en muchas ocasiones tenían que ir y sacrificar a sus primeros hijos, a los varones, cuando eran todavía bebés y los sacrificaban al dios Moloch para que el dios Moloch los bendiciera. Imagínate, o sea, imagina si tú tuvieras que hacer esto, si al Dios que tú adoraras te pidiera que hicieras algo así. Y es tremendo, ¿no? Pero sabemos que hay muchas culturas en el mundo que hacían algo similar. Pero bueno, Dios, el Señor, Jehová, el Dios creador, le dice a Abraham, deja a los dioses de tu padre y sígueme. Y Abraham lo hace. Y después, más adelantito, en el capítulo 21, del capítulo 12 al capítulo 21, hay muchas cosas que pasan. Abraham empieza a caminar por la tierra de Canaán, llega a Egipto y hay muchas cosas que están pasando y pasan muchos años desde la promesa del Señor a Abraham hasta que se cumple. Y mira, vamos a llegar ahora al capítulo 21, donde nace finalmente su hijo Isaac, y se cumple esa promesa. En el capítulo 21, del versículo 1 al 5, dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Imagínate,
Pasaron 25 años desde la promesa hasta que se cumplió esa promesa. Imagínate a Abraham viajando en tierras, en diferentes tierras, dudando quizá, a lo mejor era un hombre ya viejo. De hecho, la palabra dice que él se consideraba ya un hombre viejo. Su esposa también, ella ya había dejado de menstruar. Ella se consideraba también ya vieja, ¿verdad? Ya grande de edad. Ya ellos pensaban que no podían tener hijos. Sin embargo, el Señor cumple su promesa en el tiempo que Él lo había especificado. Fueron 25 años después, cuando Abraham tenía 100 años. Imagínate tener un hijo a los 100 años. Tremendo, ¿no? Sin embargo, Dios cumplió su promesa, porque lo sacó de la tierra donde vivían sus padres, donde tuvo que abandonar a esos dioses falsos, esos dioses que solamente piden sacrificios para satisfacerse a ellos mismos, y muchas veces ni siquiera viene la bendición, para sacarlo de esa tierra y llevarlo a otra tierra. Y le prometió una descendencia y que de él iba a ser un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y que gracias a su fe y a su fidelidad, gracias a que Abraham le creyó a Dios, él iba a ser de bendición para todas las naciones. Y gracias a la fe de Abraham, tú y yo hoy conocemos la Biblia. Gracias a él también Jesús nació de su linaje, y Jesús vino a salvarnos, a rescatarnos. Y por eso es que Él ha sido bendición, porque de su linaje viene Jesús. Y Jesús vino a rescatarnos. Entonces es increíble, ¿no? Pero mira, más adelantito, aquí podemos pensar, ¿no? Bueno, si Dios viniera y me dijera, deja la casa de tus padres, ¿verdad? Deja su riqueza, deja sus dioses, y te voy a llevar a otra tierra y te hago una promesa de que vas a ser de bendición para todas las naciones, pues a lo mejor cualquiera diría que sí, ¿verdad? Cualquiera diría, sí, yo me apunto. O sea, me estás sacando de la casa de mi padre y me vas a llevar a un lugar mejor, y además me estás prometiendo que yo voy a ser de bendición para otros. Pues a lo mejor cualquiera podría levantar la mano y decirle, sí, Señor, yo te sigo. Y a veces en nuestros días podemos ver gente así, ¿verdad? Gente que se acerca a Dios cuando necesitan algo, o se acercan a Dios cuando hay promesas de bendición, cuando hay cosas que vienen de prosperidad, pero su fe a lo mejor no está en Dios mismo, sino que está en ellos, o está en las cosas que se reciben. Y esto es muy diferente. Entonces llega un momento en el capítulo 22 donde Dios prueba la fe de Abraham. Prácticamente así como por decir, a ver, yo te saqué y me obedeciste. Quiero probar que tu fe no es nada más porque estás recibiendo estas bendiciones. No es nada más porque estás recibiendo un hijo. No es nada más sino porque realmente me amas. Y esto, mira, vamos a leer varios versículos, así es que pon atención en lo que viene de la historia. En Génesis, en el capítulo 22, vamos a leer del 1 hasta el 18. Así es que pon atención. Dice, de hecho, como título, este pasaje dice, Dios prueba a Abraham. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. A ver, vamos a poner una pequeña pausa aquí.
Imagínate, el Señor le prometió un hijo a Abraham y ahora le habla y le dice, entrega a tu hijo, entrégalo como sacrificio. Yo cuando leí este pasaje por primera vez, yo estaba sorprendido por varias razones. No sé si a ti también te sorprenda, pero mira, por un lado, ¿por qué Dios le dio un hijo y luego se lo pide, verdad? Y luego por el otro lado, otra cosa que me sorprendió fue el pensar que Abraham así obedeció, o sea, ni siquiera puso un pero, ¿no? Y hay algunas diferentes teorías, algunos dicen que porque tenía tanta fe en Dios, pero mira, yo creo que es porque esa era la costumbre de esos tiempos. La costumbre de esos tiempos era llevar a sus hijos y sacrificarlos a los dioses. Y yo creo que Abraham, esto no era raro para él. No era raro el tener que hacer algo así. Yo creo que en su niñez había visto ya cosas así, en su juventud había cosas así. A lo mejor hasta miembros de su familia habían sacrificado a sus hijos en el altar de Moloc. Pero mira, aquí no se queda esta historia. Vamos a continuar. Dice en el versículo 6, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate que tú vas caminando con tu hijo, ese único hijo, ese hijo que estuviste esperando por tanto tiempo. Abraham tenía 75 años, su nombre significaba padre de naciones y él no era padre a los 75 años. Y luego el Señor le promete tener un hijo, espera 25 años y finalmente tiene a un hijo. Y ahora va encaminado a sacrificarlo. Imagínate la situación, imagínate lo que estaba pasando por la mente de Abraham. Isaac, a esta corta edad, le pregunta a su papá, bueno, vamos a ir a hacer un sacrificio, pero no veo dónde está el cordero, qué es lo que vamos a sacrificar. Imagínate escuchar esas palabras de tu hijo sabiendo hacia dónde vas. Imagínalo. En el versículo 8, Abraham le responde a Isaac, dice, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Entonces, otra vez, imagina la mente de Abraham, lo que él estaba pensando, ¿no? Pasan 25 años, él ya era grande, él ya había deseado tener un hijo. Pasan 25 años deseando que esa promesa se cumpliera.
Logra finalmente, su esposa se embaraza como un milagro y él tiene un hijo. Y ahora llega a este punto. Y en este momento el Señor quería probar la fe de Abraham, ver si era real. Mira, el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que constantemente nosotros estamos buscando a qué adorar, a quién adorar. Adoramos cosas que pensamos que nos van a hacer felices. ¿Y a qué me refiero con adoración? ¿A qué me refiero con idolatría? Es todo aquello, la idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios, el Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que le quita el primer lugar a Él. Cualquier cosa, llámese objetos, las cosas materiales, llámese fama, llámese poder, llámese aceptación, llámese una relación, el amor de una persona, llámese a lo mejor un hijo, una hija, un esposo, una esposa. Cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios es idolatría. Y en este momento el Señor estaba probando la fe de Abraham, para ver si no era solamente lo que obtenía, sino que realmente creía y temía a Dios. Y él lo demostró. Él demostró que realmente amaba a Dios. Y como consecuencia vino que el Señor le dio bendiciones increíbles a Abraham. Y bendijo a toda la tierra, a todas las naciones a través de él y de su descendencia. Y mira, en nuestros días las personas pueden hacer pactos con dioses falsos. Yo, como te comenté, llegaba un momento donde yo estaba entregando todo por la aceptación de los demás, donde yo vivía y me desvivía por ganar la aceptación de mis maestros, de mis compañeros, porque sentía que eso era lo que me daba significado, lo que le daba razón a mi existir. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo no lo tenía, por ejemplo, suena tonto e ilógico, ¿verdad? Pero para un adolescente de 15 años, cuando yo no tenía esa compañía de mis compañeros, de mis maestros, que era el domingo, que normalmente estaba solo, para mí yo me sentía morir. Pero vamos a pasarlo a otros aspectos. Al principio hablamos de estos hombres que perdieron todo en la crisis del 2008. Perdieron todo, perdieron el dinero de tantas personas, perdieron su credibilidad, perdieron su fama y decidieron terminar con su vida. No podían seguir viviendo sin eso que les daba la razón de su existir. Y yo hoy te pregunto, ¿hay algo que estás adorando, a quien estás adorando, que si te lo quitaran, se acabaría la razón de tu existir? ¿Hay algo o alguien que está en primer lugar en tu vida en vez de Dios? Si es eso, si es esa la situación, quiero animarte, porque mira, muchas veces estos dioses que adoramos exigen todo lo que somos, exigen nuestro tiempo, exigen nuestro dinero, exigen nuestra atención, exigen nuestro enfoque, exigen todo lo que somos. Y si no se los damos, entonces sentimos que estamos perdidos. Y esos dioses nos defraudan, nos quedan mal porque son dioses falsos que solamente exigen y no dan nada. Pero el Dios verdadero, este Dios de Abraham, este Dios, Él sí dio a su Hijo único. Juan 3:16 dice que porque todo aquel que crea en Jesús, ¿verdad?, tendrá vida eterna. Dios entregó a su único Hijo. Él sí lo puso en el altar para poder cubrir tus pecados y mis pecados. Y si creemos en Jesús, Él no nos defrauda. Él sí se entregó hasta el final por ti y por mí.
Los otros dioses fallan. Los otros dioses son falsos. Cuando llegan a fallar, cuando no lo tenemos, lo que estamos buscando, esa felicidad que queremos obtener, se termina la razón de nuestro existir. Pero en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Abraham, Él nunca nos defrauda. Y Él siempre estará con nosotros, al punto que se entregó Él mismo para el bien de nosotros. No nos pide un sacrificio para ganarnos su favor. No nos pide nada para ganar la salvación. No te pide nada a ti, simplemente que creas en Él. Eso es todo. Y yo hoy quiero animarte, porque mira, otra vez te hago la pregunta. ¿Hay algo que si te lo quitaran, si tuvieras que entregarlo en ese altar y sacrificarlo, ahí se terminaría la razón de tu existir? ¿O podrías continuar porque sabes que Dios está contigo, porque tú amas y temes a Dios y el Señor te ama? ¿Qué es lo que está ahí en el altar? ¿Qué es eso que si no lo tuvieras, tu vida estaría perdida? No tendrías razón de existir. Espero que no sea, espero que no tengas algo específico. Y si es así, yo te invito hoy a que lo entregues y que confíes en Dios, que confíes en Jesús y que tú le entregues eso para que Él llene el vacío que tienes, para que Él te dé esas bendiciones verdaderas, para que Él te llene de bendiciones para ser de bendición para muchos más. Así es que te invito a que oremos. Señor, venimos delante de ti. Señor, queremos que seas tú el que está en primer lugar. Señor, yo hoy pido que estés en primer lugar en mi vida. Que cualquier cosa que quiera ocupar tu lugar, que podamos desecharlo, que podamos hacerlo a un lado. No porque no sea importante, sino porque no es lo más importante. Señor, te entregamos a ti, a nuestras familias, nuestros trabajos, todo aquello que quizá nos quita el sueño, nos quita la paz, lo entregamos a ti, Señor, confiando en que tú eres el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que trae satisfacción y bendición verdadera a nuestras vidas. Todo lo demás es secundario. Yo agradezco, Señor, por cada persona que está viendo este mensaje. Agradezco por la historia de Abraham. Agradezco porque tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Y en tu nombre oramos. Amén. Bendiciones.